La última de las 7 aparece en el 3:14 al 22. Estos versículos destacan la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo hoy día. Está caracterizada por estas palabras en los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia rechazada, falsa. Permítanme resumir. Primero que todo, en el capítulo 2, tenemos la iglesia fría, ortodoxa. Luego tenemos la iglesia que sufre persecución, seguida de la iglesia casada con el mundo, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia muerta, la iglesia fiel y la iglesia apóstata. Cada una de ellas, como dije, era una iglesia real y representa iglesias de todas las etapas de la historia. Luego, el mensaje a esas iglesias es a todas las iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Creo que estas 7 cartas se pueden aplicar a la iglesia de hoy día. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos qué clase de iglesia es una iglesia? Yo les diré cómo. Una iglesia ha de caer en estas categorías particulares cuando la influencia dominante en la iglesia se orienta a una de esas áreas. Si la influencia dominante en la iglesia es la ortodoxia fría, la iglesia reflejará un punto de vista frío y ortodoxo, aun cuando algunos de sus miembros sean apasionados. Si la influencia dominante es la indiferencia hacia Dios, sin producción y sin vida, es una iglesia muerta, aunque pueda haber algunas personas que demuestren una vida espiritual. Cualquiera que sea la influencia dominante, esta le da carácter a la iglesia. Si la iglesia está caracterizada por un número dominante de personas fieles que entran por la puerta abierta y llevan consigo la palabra de Dios, esta será señalada como una iglesia fiel, del tipo de la de Filadelfia. El final de Apocalipsis 3 es el final del mensaje a las iglesias. No oímos la palabra iglesia de nuevo en el libro de Apocalipsis hasta el final mismo, en el capítulo 22, cuando Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La iglesia no aparece a partir de aquí hasta que se le llama a la iglesia por otro nombre en el reino milenario, y es el de novia. La última palabra en el capítulo 3 es iglesias. Cada uno de los mensajes a las iglesias termina de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vemos en el 2:7, 11, 17, 29, en el 3:6, 13, 22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje a esas iglesias va más allá de ellas hasta todo el que tenga oído espiritual. Ahora llegamos al capítulo 4 y dejamos la era de la iglesia. A menudo las personas se preguntan, ¿dónde entra el rapto? Está en los espacios en blanco entre los capítulos 3 y 4. Tenemos la iglesia en la tierra en los capítulos 2 y 3. De pronto aparecemos en el cielo en el capítulo 4. El tema del cielo es la adoración. En el 4:1 leemos, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora pasamos a la fase 3 del plan. Hemos examinado las cosas que has visto y las que son en los capítulos 1 al 3. Ahora comenzaremos a examinar las que han de ser después de estas, como dice el 1:19. El curso de la cronología y del plan está diseñado muy cuidadosamente. Observe el 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo que significa que a él lo guiaba el Espíritu hacia esta visión. Esto es lo que él vio. He aquí un trono establecido en el cielo. Y la palabra griega para establecido supone la idea de permanencia. Este no es cualquier trono pasajero. Es un trono eterno, permanente, el trono de Dios. Sabemos esto porque, de acuerdo con el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, esto es diamante, y de cornalina, esto es rubí. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tal arco iris de esmeralda es reflejo de la fidelidad de Dios. En su visión, Juan está siendo testigo de Dios en su trono en el cielo, y Juan está al descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Primero, averigüemos quién está allá arriba. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Ahora bien, ¿quiénes son ellos? Yo creo que representan la iglesia de Jesucristo. Esta escena trata sobre una época de recompensas. El énfasis está en las coronas doradas en las cabezas de los ancianos. Veo esta escena como la iglesia en el rapto, ahora completada en el cielo, reinando con Dios alrededor de su trono en gloria, luego de haber sido recompensada. Cuando Jesús viene a llevar la iglesia en el rapto, Él dice en Apocalipsis 22:12, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo». Creo que lo primero que sucede cuando seamos arrebatados es que nos elevamos al cielo y recibimos nuestras recompensas. Aquí están estos ancianos que llevan coronas, están sentados en tronos y usan ropas blancas. A la iglesia se le prometen los tres. No creo que los ancianos representan a Israel basado en el 5, 9 y 10, donde dice cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los que han sido redimidos están cantando esa canción. Creo que esta escena se refiere a la gente redimida, los que son salvos, aquellos que han sido redimidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. Según yo lo veo, no puede referirse a los ángeles, no puede referirse a santos de Israel, por lo que debe referirse a la iglesia. La visión continúa ahí en el 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos. Entonces Juan ve de nuevo la visión del Espíritu séptuplo ante el trono divino. Entonces Juan dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. La imagen es semejante a la de Ezequiel 1. Juan describe 4 criaturas vivas alrededor del trono. Creo que son ángeles, y Juan los describe como en adoración, versículos 9 al 11. Todo el cielo está en adoración. Los ángeles, los santos, la iglesia, todos están dando alabanza y gloria a Dios. Como dije antes, de eso es de lo que se trata el cielo. El cielo es un lugar donde todo el mundo adora a Dios. Y eso es lo que Juan ve cuando tiene esta visión del cielo. Pero entonces algo interesante sucede en el capítulo 5. Se interrumpe la adoración. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Saben lo que es? Es el documento de propiedad de la tierra porque estaba, versículo 1, sellado con 7 sellos. La ley romana exigía que un título fuera sellado 7 veces. Enrollaban el pergamino hasta un lugar, lo sellaban, lo enrollaban un poco más, lo sellaban de nuevo, y así hasta 7 sellos. La razón de tantos sellos es que nadie podía abrir fácilmente el documento sin ser descubierto. Creo que este es el testamento de Dios para darle la tierra a Jesucristo. Esa fue su promesa en el Salmo 2, 8, 9, cuando el Señor dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa fue la promesa al Hijo. La escena en el cielo continúa y nos dice ahí los versículos 2 al 5 del capítulo 5, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos, que es un representante de los redimidos, sabe que Jesucristo es el único digno de abrir ese pergamino. El versículo 6 describe a aquel que avanza en medio de las criaturas vivas. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esto significa poder pleno. 7 significa plenitud. El cuerno del animal hace referencia al poder. Y continúa, y 7 ojos, que se refieren a sabiduría perfecta, los cuales son los 7 espíritus de Dios, de nuevo el Espíritu Santo. Versículo 6 lo indica. Con que aquí está Jesucristo, lleno de sabiduría del Espíritu de Dios y lleno de poder, versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tengan este valioso versículo en mente, subráyenlo varias veces, marque el desarrollo de todo lo que va a suceder. Jesús toma el pergamino y va a tomar de nuevo a la tierra.
El paraíso será recuperado. ¿Qué creen ustedes que sucede en el cielo como resultado? Versículos 8 al 14 indican que provoca mayor adoración. ¿Por qué está tan emocionado el cielo? Están cansados de la rebelión en la tierra. Cuando ven que Cristo ha tomado el pergamino y comienza a desenrollarlo y lo trae de nuevo a la tierra, se emocionan. Hay gloria y alabanza y adoración, culminando en esta maravillosa declaración en el versículo 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apenas se puede leer esto sin pensar en el Mesías. Esta fase final del plan comienza en el cielo. Dios en el trono sostiene el título de propiedad de la tierra. Mientras el cielo está adorando, buscando a alguien apropiado para tomar el título y recuperar la tierra, el Cordero viene a tomar el título de propiedad y recuperar la tierra. Eso provoca más muestras de alegría de nuevo. El capítulo 6 comienza cuando el Señor despega los sellos. Hay 7 sellos y cada uno que se rompe revela otra cosa que va a suceder en la tierra. El primer sello es la paz, de acuerdo con los versículos 1 y 2, donde dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este montando en un caballo blanco? Es un conquistador que no necesita usar arco y flecha porque no tenía que guerrear. La suya es una conquista pacífica. El periodo de la tribulación en la tierra comienza entonces con una falsa paz motivada por el anticristo. Pueden comparar estos versículos con Daniel 9:27. Hace un pacto con el pueblo de Dios e instaura una falsa paz, de manera que es un falso Cristo, que trae lo que parece ser la paz, pero no dura mucho porque el segundo sello se rompe en el versículo 4 y se revela otro caballo, solo que este es rojo. Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Observa lo que dice el versículo 4. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. El segundo sello es la guerra. Eso da lugar a la ruptura del tercer sello, versículos 5 y 6. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Eso significaría que la persona obtuvo casi 1,5 pintas de cebada y 1/3 de esa cantidad en trigo por un día de trabajo. En otras palabras, uno trabaja todo un día para ganar lo suficiente para obtener apenas lo que una persona come. Esas son condiciones de hambre. El versículo termina: no dañes el aceite ni el vino. Esa es la comida del rico. La gente común no podía ni tocarlo. Por eso es que a la paz sigue la guerra y esta es seguida del hambre. Donde hay guerra a nivel mundial, hay hambre a nivel mundial. El próximo es el 4º sello. ¿Qué sigue lógicamente a la guerra y al hambre? La muerte. El versículo 8 dice: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la medida en que llegamos a la apertura del 7º sello, encontramos algunas personas bajo el altar en el versículo 9. Son sin duda los redimidos que han sido asesinados y están ahora en el cielo, en el altar mismo de Dios, orando, de acuerdo con el versículo 10. Observe: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Durante la guerra y la matanza y el hambre, al pueblo redimido lo masacra el anticristo. Esta es una sección muy importante. Es una premisa en la que se basa una gran parte de la explicación futura en Apocalipsis. El versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En esencia, los santos martirizados tienen que ser pacientes. Mientras tanto, se les dan vestiduras blancas, que son ropas celestiales, para que en ellas se regocijen y descansen hasta que los otros mártires sobre la tierra terminen de ser martirizados. Ahora,
De regreso a la tierra y al sexto sello, que